Listo, Raquel, podemos comenzar. Buenísimo. Ok. ¿Tú me presentas o cómo es el asunto? Directamente entramos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No sé si ya estamos transmitiendo. Me imagino que sí. Pues buenas noches a todos. Para mí es un gusto enorme estar hoy con ustedes y poder platicar de un tema que me parece un tema relevante, un tema importante y que parecería un tema muy trillado, porque cuando hablamos de liderazgo, creo que hemos oído muchísimas conferencias sobre ese tema y sobre todo sobre el tema de los valores, ¿no? Y parecería que en todos lados se habla de la ausencia de valores, de la falta de valores, sobre todo en el caso de los jóvenes, y manejamos mucho esas ideas de los valores y si los tenemos o no, pero a mí me gustaría enfatizar este tema de los valores porque no es un tema menor y mucho menos es un tema menor cuando hablamos del tema del liderazgo. Y es por eso que esta noche me gustaría abordar con todos ustedes, los que estén presentes, este tema de la diferencia que hay o la discrepancia que puede haber entre un liderazgo en valores o un liderazgo en general. Entonces, sí me gustaría mucho empezar con ustedes a hablar del tema de los valores y sobre todo hablar del tema del liderazgo, que es con el que vamos a empezar. Y bueno, cuando nos hacemos la pregunta de qué es un líder y cómo es un líder, por supuesto que todos tenemos en nuestra cabeza y en nuestro imaginario lo que es un líder. Y un líder en general es aquella persona que tiene la capacidad de llamar a las masas, de atraer a las masas, pero y puede ser de una forma positiva o puede ser de una manera negativa, y líderes encontramos en todos lados. Y tenemos líderes que son capaces de atraer masas completas o líderes que surgen en momentos específicos y que luego pueden perder su liderazgo. De hecho, en una situación de emergencia, alguien puede emerger como líder y tener una influencia parcial, una influencia de poco tiempo, y otros tantos quedarán como líderes a la posteridad. Pero lo que es importante recalcar y lo que es importante platicar es si todo liderazgo está acompañado por valores que van a beneficiar a la sociedad, ¿sí? Porque sabemos que líderes hay de todas las categorías y cuando hablamos de líderes en valores, vamos a decir, bueno, hay un líder que con base a sus valores transformó a la sociedad. El punto de partida debe de ser este líder benefició a la sociedad y es lo que vamos a definir como un líder en valores. Porque hagamos un pequeño recuento de los líderes con los que contamos en el siglo XX y desafortunadamente la lista no es una lista muy positiva, no es una lista muy afortunada, no es una lista de individuos que han sido recordados por beneficiar a la sociedad. Al contrario, son líderes que recordaremos por el daño terrible que causaron a sus sociedades y por los miles y millones de muertos que causaron en su liderazgo. Por supuesto, estamos hablando de líderes como Hitler, hablamos de líderes como Stalin, de Mao Zedong, de otros líderes que indiscutiblemente, o sea, nadie puede discutir si estas personas fueron líderes o no. Por supuesto que fueron líderes en su época. Nada más falta ver las imágenes terribles de los años 30 y 40 del siglo pasado para ver la capacidad de liderazgo que tenía Hitler en sus discursos y las miles de personas que seguían ciegamente lo que él decía, ¿sí? Y por supuesto hay un tema también de terror, ¿sí? De terror que se ejerce ante las masas, pero desafortunadamente mucho de este liderazgo tiene que ver con masas enamoradas en las palabras de estos líderes, ¿sí? Entonces, creo que este es el punto esencial para distinguir entre el liderazgo y el liderazgo en valores. Y yo lo que voy a hacer más adelante es hablar de las características que tiene que tener un líder en valores
y las características que tiene un no líder. Entonces, recordemos nuevamente, no porque tengo la capacidad de mover masas, soy un líder en valores, simplemente soy un líder. Y por supuesto, lo que más quisiéramos en la sociedad, y yo como socióloga que me dedico al análisis social, que más quisiéramos que tener líderes en valores que pensaran siempre en beneficiar a sus sociedades. Y cuando hagamos esta definición que yo voy a hacer de lo que es un liderazgo en valores, vamos a ver que desafortunadamente en el mundo de hoy, como lo conocemos, son muy pocos esos individuos en los que podemos decir este individuo es un líder en valores, y son muchos los que hoy han sido electos por las masas y que no cumplen con estas características, ¿sí? Tenemos muchos ejemplos en las sociedades de sociedades populistas en donde el populismo nos está rebasando y es el que maneja a nuestras sociedades y el que maneja a nuestras vidas. Ahora, cuando hablamos de líderes, y yo ahorita que empecé a hablar de líderes, por supuesto que estoy dando ejemplos de un liderazgo en grande, de un liderazgo en masa. Pero lo que pretendo también esta noche es tomar conciencia un poco de lo que aparece en el título de mi conferencia. No solamente la pregunta si eres un líder en valores, sino sobre todo la pregunta de hasta cuánto y hasta cuándo te vas a comprometer tú en hacer algo por los demás. Porque un líder es aquel que piensa en los demás, que deja de pensar en su bienestar para pensar en el bienestar del otro. Y no necesariamente, y ahorita lo vamos a ver, se trata de una función de sacrificio. No es que yo tengo que sacrificar mi vida, tengo que pensar que mi vida y mi responsabilidad se salga un poco de esta área de confort, de esta zona de confort, y yo esté dispuesto a hacer algo por los demás. Y el algo por los demás puede ser muy relativo. Hay individuos que tienen la capacidad de hacer mucho por los demás, hay otros que con pequeñas acciones pueden hacer la diferencia. Y también es de lo que voy a hablar el día de hoy. Ahora, cuando nosotros nos hacen una pregunta en una situación de comodidad y nos dicen, ¿tú hasta cuánto estás y hasta cuándo estás dispuesto a hacer algo por los demás? La mayoría de la gente dirá, yo por supuesto que voy a hacer algo por los demás. Pero a la hora que nos confrontan con la realidad, nos damos cuenta que no siempre las circunstancias nos permiten hacer algo por los demás, o no siempre sabemos cómo hacer algo por los demás, o a veces simplemente nos acomodamos a donde estamos y llenamos nuestra vida de excusas para hacer algo por los demás. Miren, yo alguna vez yo estuve un año en Israel en un programa extraordinario que se llamó Jerusalem Fellows, que era patrocinado por un hombre que se llamaba Morton Mandel, que murió hace unos años, y hoy hay un instituto muy importante en Israel a su nombre. Y el señor Mandel había sido un hombre que creció sin nada de educación judía. Nunca recibió educación judía en su vida y sintió esa carencia como algo importante que le faltó. Y decidió que iba a dar mucho de su patrimonio, de su dinero, que era mucho, en formar líderes en educación, porque para él eso era importante y el único compromiso que él pedía de estos líderes es que estos líderes se formaran y devolvieran algo a la educación. ¿Sí? A la educación judía. Por eso él los llamaba o nos llamaba líderes en educación. ¿Por qué? Porque tú recibes una formación y un líder es el que dice hasta cuánto quiero yo devolver esto que recibí y me vuelve un líder en educación. Y un líder no tiene que ser necesariamente un director, un líder puede ser un maestro de aula que en ese momento está dispuesto a dar
algo más y no quedarse con ese conocimiento y no quedarse solamente con la oportunidad que él recibió de formarse. Y a Morton Mandel le tuvimos la oportunidad de platicar con él y de hacerle la pregunta, yo le hice la pregunta, señor Mandel, ¿qué se necesita para ser un líder en valores? Y él me dijo en inglés, me contestó en inglés, se necesitan las 3 Ws. En inglés dijo wealth, wisdom and willpower. Quiere decir dinero, sabiduría y el deseo de hacer algo por los demás. Y bueno, él de una manera poco modesta me dijo, yo afortunadamente cuento con estos 3 elementos. Soy rico, tengo la sabiduría y tengo las ganas de ayudar, pero el liderazgo puede distinguirse a partir de que alguien diga, quiero regalar el dinero que tengo, quiero regalar mi sabiduría para orientar a otro, o simplemente tengo el deseo de ayudar. Y eso es lo que verdaderamente a mí me marcó en este sentido de liderazgo de valores. Elegir qué puedo hacer bajo las circunstancias que me lo permiten. Y ahí sí quisiera yo abrir un pequeño espacio en este tema de las circunstancias que me permiten o no me permiten hacer algo por los demás, convertirme, aunque sea temporalmente, en un líder. Y hay una historia que a mí me gusta muchísimo, es una historia real, de un hombre que se llama Jesús Colón. Jesús Colón es un poeta puertorriqueño muy famoso en Estados Unidos, que emigró de Puerto Rico a Nueva York, se dedicó a escribir, es un hombre negro, y él decía que antes de que le hubiera sucedido la experiencia que ahorita voy a compartir con ustedes, a él si le hubieran preguntado si él estaba dispuesto a ayudar a alguien en necesidad, su respuesta inmediata hubiera sido, por supuesto. Mis valores, así crecí yo, mis valores me dicen, tú debes de hacer cada vez que puedas algo por los demás. Y sin embargo, él escribe una experiencia personal que nos pone a todos a pensar. Y dice, en los años 60, que él estaba recién llegado a Nueva York, y vamos a acomodarnos en el contexto, los años 60, Nueva York, un hombre negro, dice, se encontraba en el metro de Nueva York, ya tarde en la noche, se sube a un vagón, él tenía una parada definida en donde se iba a bajar del metro, dice, y se sube al vagón una mujer rubia, joven, con 2 niños pequeños y una maleta en la mano. Y él ve como esta mujer tiene mucha dificultad en tomar a sus 2 niños pequeños de la mano y la maleta y bajarse en una estación que él conoce, que esta estación tiene muchos escalones y se va a volver complicado que esta mujer lo pueda hacer sola. Y entonces él dice, su primer instinto es, voy a ayudar a esta mujer, voy a tomar a los niños de la mano, le voy a tomar la maleta para ayudarle a salir y a subir esas escaleras. Dice, porque ese soy yo, esa es mi naturaleza, yo busco la oportunidad de ayudar. Y de repente, dice él, me asalta el terror de pensar que, ¿qué va a pensar esta mujer? Un hombre negro en los años 60 en el metro de Nueva York en la noche, y él empieza a crear todos esos escenarios catastróficos en donde dice, ella seguramente va a pensar que yo la quiero asaltar o la quiero violar o me quiero robar a los niños o me quiero robar su maleta y eso me va a meter a mí en graves problemas, estoy recién llegado. Y él dice, y decidí no ayudarla. Y me bajé del metro y ni siquiera la volteé a ver. Y él dice, esa idea me torturó toda la vida. ¿Por qué? Porque yo me prometí que dentro de mi aspecto de liderazgo en valores, iba yo a ser una persona que ayudaba a los demás, que se salía de esa zona de confort, y las circunstancias de repente me mostraron que no tengo la fuerza para hacerlo. Y él dice en ese poema, prometí entonces que no me iba a volver a pasar. Entonces, cuando nosotros hacemos esta planeación del tipo de líder que vamos a ser o el tipo de líder que pretendemos ser, muchas veces las circunstancias nos detienen, las circunstancias nos impiden
comportarnos como deberíamos de comportarnos o como pensamos que nos vamos a comportar. Por supuesto que esta situación también puede suceder al revés. También es posible que yo no esperaba que iba yo a funcionar de esta manera tan eficiente o tan proactiva o de tanto liderazgo que lo iba yo a poder hacer también, ¿sí? Entonces, hay veces en que las circunstancias nos detienen, nos obligan o nos empujan a tomar una decisión. Yo voy a compartirles ahorita antes de compartir pantalla, una experiencia personal. Yo tuve el privilegio de ser 6 años directora general del Colegio Hebreo Sefaradí, un colegio extraordinario que dirigí con muchísima pasión. Y sí tengo que confesar que los temblores no es lo que me hace más feliz, de hecho me dan bastante miedo. Y el 19 de septiembre de hace 3 años, como todos recordamos, a la mitad de la mañana tuvimos un temblor muy importante, muy fuerte. El colegio sí sufrió daños y yo en ese momento en que empezó a temblar, pues por supuesto los primeros 2 segundos me paralicé y luego dije, yo soy el líder de esta escuela, no me puedo paralizar. Fui corriendo y sacamos a los niños y bueno, sacamos la situación adelante. Por supuesto que en el momento que todo estaba bajo control, me desmoroné y luego me dio una gripa tremenda varios días, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que cuando uno tiene el poder del liderazgo, los líderes tenemos en ese momento que vencer atavismos personales, temores personales, porque eso es lo que convierte a un líder, creo yo, a un líder en valores, la diferencia. Entonces, yo quisiera empezar a compartir pantalla con ustedes para que veamos, en primer lugar, una imagen que ahorita les voy a explicar qué es y que es un ejercicio que si estuviéramos en una sesión presencial sería muy rico, muy divertido poderlo hacer con todos ustedes, pero lo harán ustedes en sus casas si así quieren. Vamos a ver una primera imagen y luego voy a compartir con ustedes algunos pensamientos que tienen que ver con estas características, como les dije hace un rato, del líder en valores y las características del no líder. Ok, entonces si me permiten un minuto, voy a compartir pantalla. 2 segunditos, se abre la pantalla y... Ok. Y aquí está, a ver, permítanme. Espero que se vea. Si no me dicen, por favor, me indican si se ve o no se ve. Espero que sí. Y esta primera imagen es este ejercicio que yo los invito a hacer un poco y que parece un ejercicio muy obvio, muy sencillo, pero que no lo es, ¿sí? Y la idea es para definirme como este líder y preguntarme y sobre todo responderme cuánto estoy yo dispuesto a salirme de lo que se llama mi universo de obligaciones. ¿Qué es eso del universo de obligaciones? El universo de obligaciones es lo que cada ser humano y cada líder en un momento dado define como hasta dónde me toca a mí hacer algo por los demás que no sea yo. Entonces, por supuesto, en el centro me encuentro yo y los siguientes círculos concéntricos será un ejercicio que yo tengo que hacer en el sentido de ¿a quién pongo en estos círculos concéntricos? A mi familia, a mi comunidad, al mundo. Uno puede hacer crecer este universo de obligaciones hasta donde uno se sienta capaz. Y el liderazgo en valores es aquel que dice, me salgo de este universo de obligaciones y hago crecer el universo de obligaciones más allá de mi propio yo. Cuando hablamos de este universo de obligaciones, como yo les dije hace un rato, no significa que voy a ir a salvar al mundo necesariamente. A mí, por ejemplo, la historia de las mujeres que cuando pasa el tren de la bestia, este tren famoso que lleva a los migrantes ilegales a cruzar o intentar cruzar la frontera, hay un grupo de mujeres que se paran lejos de la frontera y les avientan comida, les avientan tortas a estos migrantes, porque estas mujeres decidieron que su liderazgo se iba a manifestar a partir de
regalarle una torta al otro, ¿sí? Entonces, no importa, no pensemos en actos monumentales cuando pensamos en hacer crecer nuestro universo de obligaciones. Y voy a continuar con este tema con la definición de qué es un líder en valores. Y para eso tenemos que hablar de este tema de los valores como principios regidores de mi vida. Miren, hay una historia maravillosa de este famoso, de los hermanos Marx, que eran unos cómicos estadounidenses judíos, y uno de ellos tiene una frase que a mí me parece extraordinaria, que dice, estos son mis principios, pero si no te gustan, los puedo cambiar, ¿sí? Por supuesto que esto se queda en el discurso de algo de lo que uno se burla, porque los principios no son cuestiones que pueden cambiar, que puedes cambiar. Un líder en valores basa su comportamiento, basa su estructura en estos principios. Y yo quisiera que viéramos esta diapositiva y pudiéramos hablar un poco de estos principios. Y bueno, cualquier semejanza con los líderes que conocemos, en donde los conozcamos, pues obviamente no será una coincidencia. Desafortunadamente, no siempre se cumplen estos principios, ¿sí? ¿Y qué es un principio? En primer lugar, es una brújula. Con la brújula, cuando nosotros tenemos una brújula, a mí me gusta mucho lo que significa la brújula, porque una brújula no te va a marcar el norte como se le antoje. Siempre va a marcar el norte donde es el norte. Y aunque tú te muevas del lugar e intentes que la brújula no marque el norte donde es el norte, siempre lo va a marcar. Entonces, el principio es algo en lo que yo creo. Obviamente, repito nuevamente, que creo que va a beneficiar a la sociedad, que va a beneficiar a los otros, ¿sí? Son una brújula que me dice hacia dónde tengo que caminar. Y esta brújula tiene que estar presente en todas las acciones de mi vida. Como padre también eres una brújula, como padre también eres un líder y tienes que saber muy claramente hacia dónde va tu familia, hacia dónde va tu institución, hacia dónde va tu comunidad y hacia dónde quieres que vaya el mundo, ¿sí? Ahora, los principios se aplican en todo momento y lugar. No elijo yo en que a veces tengo principios y en otro momento en que ya no me convence, no tengo principios. Miren, hay una historia fascinante de un libro que escribió Simón Wiesenthal. Simón Wiesenthal, como muchos de ustedes saben, fue el gran cazador de nazis. Y él cuenta una historia en uno de sus libros que se llama El girasol, los límites del perdón, en donde él cuenta que él, siendo todavía prisionero de los nazis, lo llevaron a él a un hospital de oficiales nazis, lo acercaron a la cama de un oficial que estaba moribundo y el oficial le dice, estoy por morir, pero te tengo que hacer una confesión. Yo cometí un acto atroz, fui parte de haber metido a un grupo de judíos, niños, mujeres a un edificio y prenderle fuego a este edificio y presencié estas terribles, horribles imágenes de las gentes gritando, de las madres aventando a los niños por las ventanas, una cosa horrible. Y yo ahora que me voy a morir, no puedo vivir, no puedo morirme tranquilo si no me perdono, si tú no me perdonas. Y Simón Wiesenthal cuenta en su historia que le soltó la mano a este oficial que se la tenía tomada y se fue y no lo perdonó. Y esta historia lo tortura a Simón Wiesenthal y él decide consultar con gentes, con filósofos, para ver si su decisión fue la correcta. Y por supuesto consulta filósofos judíos y no judíos, y uno de ellos dice algo que a mí me parece relevante, sobre todo con este segundo principio. Y alguien le dice, el comportamiento moral, el comportamiento decente no es algo que te quitas y te pones. Si eres una persona moral, lo haces todo el tiempo. Y no es que ahorita ya te acordaste porque te vas a morir y quieres morirte tranquilo, que tenías que haberte comportado como una persona moral. Y por eso a mí me parece que esta historia es muy emblemática y tiene que ver con este tema de los principios. 3. Son elementos constantes que nos guían y que nos permiten no perder la brújula. Como les dije en el primero, cuando estoy pensando para dónde tengo que ir,
el principio me recuerda hacia dónde debo de ir. ¿Por qué? Porque los seres humanos y sobre todo con las influencias sociales, pues, podemos ser dados a dudar si estamos haciendo lo correcto o no, pero los principios son los que me regresan al camino. Hay una desviación, pero con el principio regreso al camino. Y como les dije, no son algo que te quitas y te pones, porque crees fervientemente en estos principios. Ahora, en esta parte muy importante que creo que así como definimos a un líder en valores, tenemos que distinguir cuál es un no líder en valores, ¿sí? Para que podamos entender y nuevamente, desafortunadamente, ahora que empiece yo a hablar de estas características, vamos a encontrar que mucho de nuestro liderazgo en muchos lugares, puede ser en este país, puede ser en otro país, vamos a encontrar que mucho de liderazgo tiene estas características de no líder. Y la primera es, un no líder no sabe reaccionar ante una crisis y echa la culpa a los demás, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que en vez de ser proactivo y decir, esto es lo que tengo que hacer, no tengo alternativa, ¿sí? En vez de resolver la crisis, lo que hago yo con la crisis es culpar. Culpar a aquellos que me impiden a mí reaccionar. Un verdadero líder no puede perder el tiempo en echarle la culpa a los demás porque tiene que resolver la crisis. Echando la culpa a los demás, no resuelvo absolutamente nada, ¿sí? 2, trabajar sin un objetivo claro. Cuando un no líder empieza a resolver, a dar bandazos o como dicen, a apagar fuegos sin un objetivo, puede seguir siendo el líder, pero no es un líder en valores. 3, el no líder hace lo más urgente y lo más urgente no es lo que le toca al líder. El líder tiene que pensar en grande, tiene que pensar en consecuencias, tiene que pensar en alcances, apurarse de lo a veces desafortunadamente y a veces lo presenciamos en este país, se acaban atendiendo cuestiones que a lo mejor son urgentes, pero que no son cuestiones de principio ni cuestiones a largo plazo, ¿sí? Uno muy importante, el no líder piensa que si los otros pierdes, tú ganas. Y no hay nada más lejos de la verdad. En el esquema en donde alguien pierde, todos pierden. Hay una expresión que cuando se hace planeación estratégica y planeación en general y una planeación bien establecida, tienes que pensar en el modelo de ganar, ganar. Si alguien pierde, tú no ganas, todos pierden, ¿sí? Y desafortunadamente un no líder piensa y pensemos, por ejemplo, en el modelo de Donald Trump, que Donald Trump podría cumplir con esta idea de no líder. Cuando tú le haces, por ejemplo, tú le echas la culpa a alguien más del coronavirus, en este caso, no estás resolviendo la crisis, estás culpando a alguien sin resolver el verdadero problema. Quinto elemento, el no líder tiene miedo al cambio, ¿sí? Y critica al perfeccionismo, y al perfeccionismo puede ser a la ciencia, a los especialistas, porque tiene tanto miedo de moverse donde está, porque siente amenazado su liderazgo. Y un no líder es aquel que se siente constantemente amenazado. Entonces, sí me parece que estas características del no líder nos dan un retrato bastante certero, ¿sí? Ahora, ¿qué es un líder basado en valores? Uno, alguien que predica con el ejemplo. Y pongamos algo tan sencillo como ponerse el tapabocas o no ponerse el tapabocas. Es un elemento, no tiene que ser un ejemplo de inmolarse a la mitad de una plaza, simplemente no puedes predicar algo y mover a una masa si no eres tú el ejemplo de esto. Miren, hay un anuncio en televisión en CNN en español que a mí me gusta mucho, que dice que los tapabocas, y tiene como diferentes tipos de tapabocas, los tapabocas dicen mucho de la gente que lo trae, pero dice mucho más de la gente que no lo trae. Y eso es cierto. Un líder tiene que estar pensando todo el tiempo en predicar con el ejemplo. Nuevamente se los digo, puede ser un padre de familia o puede ser un líder comunitario o puede ser el presidente de la República. El principio aplica de la misma manera. 2, es paciente.
¿Por qué? Porque tiene que entender que los procesos tardan, hay que entender el proceso completo. Un verdadero líder observa todas las implicaciones y para eso se necesita paciencia. 3. Distingue entre las personas y sus comportamientos. Los seres humanos, empezando por el líder, cometemos errores. Eso no significa que los seres humanos a tu alrededor carecen de valor. Tienes que distinguir que un comportamiento pudo haber sido equivocado, pero valoras la participación. Eso hace un verdadero líder. 4. Ayuda a formar a los otros de forma anónima. Un líder basado en valores reconoce que su éxito tiene que ver también con el trabajo de los demás. No solo, con un liderazgo adecuado, tú puedes hacer que el trabajo de los otros sea un trabajo tan proactivo y que además tú valores y no necesariamente estés adornando tu trabajo, que permites que los otros trabajen eficientemente. 5. Elige una respuesta proactiva. Nuevamente, la respuesta proactiva es aquella que dice, así vamos a resolver, hay que resolver. ¿Cómo vamos a resolver? ¿Sí? 6. Cumple las promesas que se hacen. Por supuesto, tiene que ver con este tema de los principios y el tema de predicar con el ejemplo. 7. Hacer oídos sordos a discusiones. Las discusiones pueden ser muy generadoras de nuevas ideas, pero también pueden bloquear muchísimo la creatividad y sobre todo discusiones inútiles no generan soluciones creativas y proactivas sobre todo. Dejar bien sentados los límites, las expectativas y las consecuencias. Un verdadero líder es aquel que es capaz de decirle a su equipo, esto es lo que puede pasar y es posible que un líder tome una decisión que no necesariamente va a ser la mejor en ese momento, pero que está midiendo las consecuencias y eso es lo que debe hacer un líder. 9. Delegar con eficiencia. No es lo mismo que dejar de hacer. El líder delega porque confía en los otros. Miren, un libro muy importante, muy interesante que se escribió hace unos años acerca del éxito del Estado de Israel en términos de los startups, es decir, de las nuevas empresas que se crearon. Y dicho sea de paso, Israel es uno de los países con mayor generación de empresas y de patentes. Tiene que ver en que yo delego porque confío en los demás. Un verdadero líder sabe rodearse de las gentes en las que confía. ¿Por qué? Porque el trabajo de los otros es un trabajo complementario para el suyo. Y número 10, el verdadero líder aprende constantemente. ¿Ok? 11, por supuesto, tiene vocación de servicio. 12, irradia energía positiva. 13, como dijimos anteriormente, cree en los demás. Es sinérgico, es decir, complementa sus debilidades con las fortalezas de los demás. Nadie pretende que un verdadero líder y un líder en valores sea capaz de hacerlo todo. Por eso hablamos de parlamentos, por eso hablamos de equipos de trabajo en donde el líder reconoce qué es lo que no puede hacer, pero se acompaña de aquellos individuos en los que cree y en los que confía y que son los que equilibran las debilidades que él tiene y lo único que hace ese proceso es fortalecer a todo el sistema. No debilitar al líder, eso es muy importante. Un no líder piensa que si yo potencio las fortalezas de otro, se debilita mi persona, de ninguna manera. Mi persona se fortalece con las fortalezas de las otras y sobre todo se fortalece el sistema. Y un buen líder tiene la humildad de quitarse sus creencias. A ver, ¿qué es una creencia? La creencia es no es una idea, es una creencia, valga la redundancia, que yo tengo acerca de algo y que no tiene necesariamente una justificación
lógica. Simplemente me late o creo que las cosas no son así. Y un verdadero líder en valores tiene la capacidad de pensar, a lo mejor lo que yo creía no es la verdad absoluta, ¿sí? Tengo que regresar a los principios que van a mejorar a esta sociedad para continuar con mi liderazgo, ¿sí? A ver, permítanme, déjenme, perdón, voy a dejar de compartir. ¿Ok? Estamos aquí, ¿me escuchan nuevamente? Bueno, entonces, cuando nosotros vemos todas estas características, desafortunadamente encontramos que en el mundo de hoy, muy pocos son los líderes que cumplen con estas características y nosotros nos hacemos la pregunta, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro mundo, para que tengamos esta carencia de líderes? ¿Qué es lo que estamos enseñando a las nuevas generaciones en términos de poder? ¿Por qué nos gana esta incapacidad de entender que la vida debe regirse por principios? Desafortunadamente, la realidad social nos come con todas estas cosas. Yo como educadora enfrentaba una de las principales dificultades cuando yo le tenía que decir a un joven preparatoriano, por favor, sigue estudiando y saca buenas calificaciones y no hagas trampas, porque eso te va a convertir en un mejor ser humano, en un líder a futuro. Y la realidad me gana en el sentido de que aquellos individuos que cometen actos ilegales viven en una tremenda impunidad y son los que tienen el poder en el mundo. Entonces, por eso es tan difícil la tarea de liderazgo y del liderazgo en valores, porque el liderazgo en valores todo el tiempo se está peleando, por decirlo de alguna manera, con esta imposibilidad de combinar ambos, es decir, de vivir en valores y de cumplir con que la sociedad verdaderamente aprecia este liderazgo en valores. Y yo quisiera, y espero que haya espacio de reflexión y de preguntas, hablar de un ejemplo en términos históricos que a mí me parece extraordinario en el tema de lo que significa el liderazgo en valores. Hacer algo por los demás porque creo que es lo correcto, no porque vaya yo a tener una recompensa, no porque vaya yo a tener un reconocimiento, sino simplemente porque creo que es lo correcto. Hace un ratito les platiqué de estas mujeres que son las que lanzan tortas o comidas a estos migrantes y son mujeres muy humildes, son mujeres que les podría hacer la diferencia entregar esa comida y a la hora que se les entrevista dicen, ¿cómo no le voy a regalar comida a alguien si ese alguien tiene más hambre que yo? Y por eso a mí me gustaría cerrar esta reflexión con estas historias extraordinarias que conocemos, sobre todo en el caso de los justos entre las naciones. Y los justos entre las naciones son esas historias excepcionales de individuos que fueron capaces de arriesgar su vida por mejorar o por salvar la vida de los otros. El Museo del Holocausto en Israel, Yad Vashem, define a un justo entre las naciones como aquel individuo que, uno, obviamente no le pagaron por hacer lo que tenía que hacer, dos, no era judío, esa es una de las características, tres, arriesgó su vida. Pero cuando nosotros pensamos en estas historias, y ahorita quisiera compartir con ustedes algunas de estas historias, no todos tenemos la capacidad o la posibilidad de ser justos entre las naciones, pero sí podemos entrar en una categoría de lo que se llama un upstander, un individuo que dice, me salgo de mi zona de confort, hago crecer mi universo de obligaciones y hago algo por los demás. Este es un upstander que no necesariamente tiene que arriesgar su vida. Entonces, yo quisiera primero compartir esta historia, una historia en particular de este justo entre las naciones. Yo tuve el privilegio de conocer al hijo de este justo entre las naciones y que estoy hablando de Ángel Sanz-Briz. Ángel Sanz-Briz se le conoció como el Ángel de Budapest. Él era un cónsul español
que estaba trabajando en Hungría, en la ciudad de Budapest, en su capital, y él empieza a ver en su entorno la persecución y la deportación de los judíos húngaros. Y él decide, a través de su puesto como cónsul, encontrar la manera para rescatar a la mayor cantidad de judíos posibles. Y él arriesga su puesto y también arriesga su vida de alguna manera, arriesga su puesto porque empieza a decidir y decide que va a empezar a repartir visas españolas para que estos judíos húngaros se puedan salvar. Y pensando cómo hacerlo, dice, vamos a pensar quiénes de estos judíos son sefaradíes de origen. Se podrán ustedes imaginar que Hungría no tenía prácticamente ningún judío sefaradí, los judíos eran en su mayoría de origen ashkenazí, y sin embargo hay una escena muy conocida de lo que hace Ángel Sanz Briz, y él va a la estación de tren en donde están empezando a deportar judíos, y se sube a los trenes y dice, ¿quién de aquí es sefaradí? Y a lo mejor uno o dos levantan la mano. Él entra a los vagones y empieza a elegir, dice, tú eres sefaradí, y salva a decenas de gentes del exterminio con esta acción. Ahora, a la hora que le preguntan, y cuando yo platiqué con su hijo, y él dice que platicó mucho con su papá de este tema, a la hora que le preguntan por qué lo hizo, este hombre dice, yo nunca había visto un judío en mi vida, no tenía yo ninguna relación de ningún tipo con ningún judío, pero yo tenía familia en España, yo tenía hijos, y yo sabía que lo que estaba sucediendo era el colmo de la barbarie, de la no humanidad. Y él dice, lo hice porque era lo correcto, ¿sí? Y eso es la definición de un verdadero líder en valores. Alguien que piensa, esto es lo correcto, esto es lo que yo tengo que hacer. Y para finalizar, quiero compartir con ustedes un pequeño video de una historia, no sé cuántos de ustedes la conozcan. Es la historia de un hombre que no ha podido ser considerado como justo entre las naciones, pero sí una figura muy recordada porque en su proceso no arriesgó su vida. Y es la historia de Nicholas Winton. Nicholas Winton era un abogado joven en Inglaterra. Y Nicholas Winton se entera de la situación de los judíos europeos, particularmente en Checoslovaquia, y él empieza en un proceso legal a buscar familias que adopten a los niños, traer a los niños de Checoslovaquia, que los padres los manden solos en tren, y para que alguna familia inglesa los adopte. Y él consigue centenas de familias que deciden adoptar a estos niños. Él no le cuenta esta historia a nadie, la guarda como secreto, y muchas décadas después su esposa encuentra un álbum con las fotos de estos niños y con las historias de estos niños, y ella lo confronta a él y le pregunta qué es lo que tú hiciste. Él cuenta esta historia y la esposa decide llevar la historia a la televisión inglesa, y yo quisiera compartir con ustedes la pantalla en este momento para que veamos esta escena, si me permiten.
This is his scrapbook. Back here, you will see is the list of all the children and the foster families who took them in. Vera Gissing is with us here tonight. Hello, Vera. And I should tell you that you are actually sitting next to Nicholas Winton. Anyone in our audience tonight who owes their life to Nicholas Winton? If so, could you stand up, please? Ok, esta una historia sin duda conmovedora. Yo la he visto muchas veces y siempre me conmueve. Y lo más importante y con lo que quiero concluir es que cuando entrevistaron a Nicholas Winton, que de hecho murió hace pocos años, a los 101 años de edad, cuando lo entrevistaron y le preguntaron por qué lo había hecho, su respuesta fue, "It was the right thing to do", era lo correcto. Entonces, creo que con esto, y él además decidió que su liderazgo no es que iba a trascender y iba a contar su historia. El liderazgo en valores era simplemente hacer lo correcto. Y me parece que ese es el mensaje que tenemos que mantener. Ese es el mensaje que tenemos que transmitir a las nuevas generaciones. El verdadero liderazgo en cualquier ámbito de la sociedad, por más pequeño que este sea, tiene que estar basado en esa brújula que no puede cambiar de dirección y que busca siempre la mejora de cada uno de los miembros de la sociedad y este esquema de ganar, ganar. Entonces, pues no sé si haya preguntas, veo en el chat comentarios. Hay una pregunta aquí que dice, ¿quiénes crees que serán o son los líderes en valores de la crisis actual, el equivalente a los justos entre las naciones de este siglo? Desafortunadamente, lo que estamos viendo, como dije hace ratito, es que la mayoría de los países y de países poderosos como los Estados Unidos o Brasil o Rusia tienen un liderazgo que lo único que no tienen es esta característica de los valores. Desafortunadamente, miren, las enfermedades sociales, las crisis de hoy en día tienen que ver con haber perdido esta brújula. Entonces, desafortunadamente creo que estamos padeciendo de esta falta de liderazgo y a veces somos los educadores los que nos tenemos que hacer la pregunta en dónde ha fallado este proceso de educación, este proceso de socialización en generar más de este tipo de liderazgo. No sé. ¿Quién más? No veo más preguntas, entonces, pues obviamente si las preguntas pueden venir después, pues yo encantada de responderlas. Y pues quisiera yo agradecerles a todos, sobre todo agradecer al Centro Deportivo Israelita, que a mí me gusta mucho ese dicho que dice que es la casa de todos. Sin duda es una casa que yo extraño por esta oportunidad. Y lo más importante es que esto nos pueda dejar pensando sobre todo en dónde está la responsabilidad de cada uno de nosotros de hacer la diferencia
en donde, no solamente donde querramos, donde podamos, donde estemos dispuestos a hacer la diferencia y hacer crecer nuestro universo de obligaciones. Pues muchas gracias a todos.